siempre se habla de la posibilidad de que, bueno, que alguien pueda orientar la vocación, ¿no? Así es. Si uno está confuso, qué difícil que es, ¿no? A es los difícil. 18 años elegir lo que uno va a hacer toda la Sí, vida. para algunos. Otros Para están más algunos. decididos y saben lo que quieren. Sí. Bueno, y algunos que están muy decididos después no pueden cumplir. Y aquel que tenía más dudas a lo mejor se recibe antes. Pero lo cierto es que también tiene que ver esto una relación íntima con el empleo. Así es. Y hay una publicación tradicional y muy consultada por todos desde hace muchos años, que es la Guía del Estudiante. Y su director es Juan Antonio Lázaro. Tenga usted buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, Santo? Cuando digo mucho tiempo, ¿cuánto tiempo tiene la guía? 30 años que bueno. estamos con las carreras y las estadísticas de oferta y demanda laboral. Bueno, y ahora, pues, ¿qué es lo que hay que estudiar? ¿O dónde hay más posibilidades de ingresar a trabajar? ¿Estudiando qué? Bueno, Santo, en primer lugar le quiero decir que los oficios son la gran salida laboral para nuestro país. Aquellos chicos que no quieran estudiar una carrera tienen multitud de oficios de demanda insatisfecha, es decir, que falta mano de obra especializada, que hay trabajo para gente que se interese por especializaciones como la electricidad, la albañilería, la plomería. Matriculado. ¿Cómo? La albañilería, la plomería. Todo lo que es industria de la construcción en el interior del país. Yo acá hice una parada en la ruta para poder responderle a ustedes, estoy en San Pedro. Y bueno, todas las localidades del interior de la provincia de Buenos Aires tienen déficit de mano de obra especializada, ¿no es cierto? Va a decir profesiones, profesiones que tienen que ver con el quehacer. Digamos, y es bueno que usted lo diga, porque alguna vez, mire lo que ocurre en nuestra historia, ¿no? Yo creo que hay que pedir disculpas cuando uno tiene memoria, ¿no? Bueno, disculpas. Una ley nacional de educación donde no incluyó la educación técnica. Y donde tampoco se tuvieron en cuenta los oficios, porque usted sabe, Santo, que es más fácil encontrar un lugar donde estudiar abogacía. En el sótano de un bingo le van a dictar una carrera de abogacía, pero capacitarse como electricista, como gasista, como plomero, en muy pocos lugares en Argentina. Prestigiosos. La Escuela Técnica Argentina, Nenet, es muy prestigiosa. Bueno, vamos a los otros. Sí. ¿De qué hay que estudiar para trabajar? Bueno, nosotros tenemos cada año 15.000 nuevos abogados, ¿no? Hay un exceso de graduados en abogacía. Si usted suma a los estudiantes de abogacía con los abogados recibidos, hay más de 500.000 de personas que está ganándose el sustento con el derecho, lo cual no está mal, pero hay un exceso. Pero por otro lado nos faltan ingenieros, que esto es una cuestión crónica en Argentina, la falta de ingenieros, la falta de personal técnico de la salud, ¿no? Técnicos de la salud, no medicina, técnicos de la salud. Claro, como radiólogo, como las paramédicas, por ejemplo. Por ejemplo, la Argentina está encaminado a tener una población senil cada vez más grande y nos faltan asistentes, por ejemplo, neurológicos, asistentes psiquiátricos, hay todo tipo de personal paramédico que está en déficit en Argentina. Ustedes habrán visto en las noticias un par de tragedias muy graves, recientes, algunas con un personaje famoso, otros menos famosos. Faltan asistentes psiquiátricos, neurológicos, técnicos en geriatría. Hay una multitud de oficios y carreras cortas que la Argentina necesita y que muy poca gente estudia, porque la mayoría de los chicos que estudian, vuelvo a decir, se vuelca a la carrera de abogacía, porque claro, ven abogados exitosos, bueno, se piensa que Juan, el derecho a ese punto quería ir. ¿Cómo se les muestra a los chicos lo que puede llegar a ser el futuro? ¿Cuánto hay de mandato y cuánto hay de cultural sobre las carreras más clásicas para que los chicos sigan eso? Y a veces ni siquiera tienen vocación, lo hacen porque ven, bueno, acá puedo, no sé, ganar plata o tengo el título de abogado, de médico, de arquitecto. Acá antiguamente era el mandato familiar, mi padre escribano, mi hijo el doctor, mi padre... Pero ahora no, ahora el mandato, saben, viene de los medios, de ustedes. Hay carreras muy visibles y hay carreras invisibles. Por ejemplo, ustedes están transmitiendo ahí en un estudio, hay profesiones invisibles, que son los iluminadores, los ingenieros en telecomunicaciones, eso no se ve y hace falta. En cambio la gente los ve a ustedes. Periodismo fue durante mucho tiempo una carrera con gran cantidad de estudiantes y con muy poca inserción laboral.
por ejemplo, ¿no es cierto? Periodismo deportivo en particular. Periodismo deportivo era un drama, porque en cualquier pueblo se ponía una academia y entonces la gente ilusionada con la fama se metía en periodismo deportivo. Yo creo que ahora hay un problema más grave todavía, que es que tenemos cada vez más universidades, pero eso no garantiza calidad. Hoy hay cantidad de universidades, pero no hay calidad. En mi época, en la época de estudiante de Santos, seguramente había una docena de universidades. Ahora tenemos 10 veces más de universidades, pero eso no significa que tengamos instituciones de calidad, ¿no es cierto? Ese es otro problema para entender. No es lo mismo estudiar una carrera universitaria en una universidad con prestigio que en una universidad creada por razones políticas, por ejemplo. Claro. Bueno, y en la rama de ingenieros, ¿ingenieros de qué especialidades son los más requeridos? Bueno, ingeniería en telecomunicaciones es una carrera muy importante. Bioingeniería, todo lo que tiene que ver con la salud. La primera carrera la fundó el doctor Favaloro en su momento. Es decir, cada vez dependemos más de los aparatos médicos y menos de los médicos. Y necesitamos gente que repare, que los instale, los aparatos. Por ejemplo, mi hijo se atendió muchos años en el Garrahan, en oncología, y ahí había una cantidad de aparatos impresionantes para atender a los niños, que tenían que ser operados por técnicos cuando se descompusieran, por diseñadores que instalen el software de un aparato. Entonces, las bioingenierías son una rama muy importante, entre muchas otras, ¿no? Por ejemplo, ingeniería en electricidad, ¿no? Tenemos muy pocos ingenieros electricistas en Argentina y nuestro sistema energético está siempre al borde del colapso, ¿no es cierto? Los ingenieros son muy requeridos porque nos faltan. Hay mucho por hacer. Sí. ¿Y otra profesión? Bueno, las carreras vinculadas a la salud, como les dije, el segundo término, son muy importantes. Y después tenemos una serie de profesiones vinculadas a lo que va a venir en el futuro, que ustedes saben que vamos a una nueva normalidad en donde va a importar mucho lo que son las comunicaciones virtuales. Entonces, hay una serie de oficios y carreras técnicas vinculadas a la programación que tienen mucho que ver con el diseño de plataformas mixtas. Claro. Cuando yo vuelvo a dar clases en la universidad, ya me lo han advertido que vamos a volver a aulas. Y para eso se requieren técnicos, diseñadores, de todo tipo, hasta de mobiliario, para preparar al mundo para esta nueva etapa que vamos a vivir a partir del fin de la pandemia. Juan Antonio Lázaro, le agradezco su gentileza. Ha sido usted muy amable con nosotros. Bueno, un admirador suyo desde siempre, Santo. Muchas gracias. Así que un gran saludo.